Hola a todos, espero que estén bien. Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a estar aprendiendo estos lindos portavasos. También los podemos utilizar como imanes para la nevera o para decorar nuestra cocina. Realmente son muy bonitos aquí en forma de gallinita. Y lo vamos a ver también cómo podemos variarlo en otros colores. En mi caso, para este proyecto, yo voy a estar utilizando un ganchillo de 4 milímetros. Acá este mide 4 milímetros. Y los hilos que estoy utilizando están recomendados para un ganchillo de 3,5 a 4,5 milímetros. Entonces, más o menos para que tengan una idea del grosor. En mi caso, esta mide unos 12 centímetros. Esto es igual a casi 5 pulgadas. Para comenzar este proyecto voy a hacer un anillo mágico. Voy acá a cruzar en forma de X, giro y este hilo lo voy a pasar por debajo del primero. Y sujeto acá con una cadenita. Voy a subir con 2 más, un total de 3 cadenas que equivalen a mi primer punto alto. Ahora voy a tejer en puntos altos. Tomo lazada, paso por el anillo, traigo hilo, tengo 3 engancho y voy a pasar de 2 en 2. Y así tengo mi primer punto alto. Voy a hacer un total de 11 puntos altos más la cadena, un total de 12 puntos. Entonces voy tejiendo en puntos altos. Si no sabes hacer los puntos básicos, te voy a dejar aquí arribita en la i desplegable una serie de videos cortos donde puedes aprender a realizarlos. Ya tengo aquí mis 12 puntos, voy a cerrar el anillo. Y sobre la tercera cadena voy a cerrar con punto deslizado. Entonces acá voy a hacer punto deslizado. Muy bien, para la segunda vuelta subo con 3 cadenas. 1, 2, 3, que equivalen a mi primer punto alto. Y en el mismo espacio voy a hacer un segundo punto alto. Este será mi primer aumento. Entonces voy a hacer aumentos en toda esta vuelta. En la vuelta anterior tenía 12 puntos, entonces voy a hacer 12 aumentos. Entonces en cada uno voy a hacer 2 puntos altos juntos. Ahí en el mismo espacio voy a hacer 2. Entonces miren, en cada espacio hay 1 y 2, 1 y 2. Y esto es lo que voy a repetir en toda esta vuelta. Trabajando ahí en puntos altos. Ya tengo aquí mis 12 aumentos. 24 puntos en total y sobre la tercera cadena voy a cerrar con punto deslizado. Entonces voy a girar y tejer entonces ahora de la parte de atrás de la gallinita. Voy a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y en el siguiente espacio voy a hacer el aumento. Entonces acá voy a hacer un aumento de punto alto. Muy bien. Siguiente espacio voy a hacer un punto alto. Muy bien, entonces tenemos un punto alto, un aumento, un punto alto, un aumento. Y así vamos a seguir en toda la vuelta. Dejando aquí los últimos 3 puntos sin tejer. Muy bien, acá dejamos estos 3 puntos sin tejer. Nos van a quedar un total de 31 puntos aproximadamente en esta vuelta. Entonces voy a girar otra vez mi tejido y voy a subir con 3 cadenitas. 1, 2 y 3. En el siguiente punto voy a hacer un punto alto. Entonces tengo 1 y 2 puntos altos y en el siguiente voy a hacer un aumento. Entonces acá voy a hacer 1 y 2 en el mismo espacio. Y esto es lo que voy a alternar. Siguientes 2 puntos voy a hacer 1 por espacio. Un punto alto, siguiente, un punto alto. En el siguiente entonces toca un aumento. Y así voy a ir haciendo aumentos cada 2 puntos altos. Toda la vuelta hasta llegar acá a donde subimos con las 3 cadenitas. Muy bien, hemos llegado al final de esta vuelta.
voy a girar mi proyecto y en esta vuelta vamos a estar trabajando con abanicos de 6 puntos altos. Entonces acá en el primero lo que voy a hacer es una cadenita y voy a saltarme el siguiente espacio. Entonces en este hago una cadena, salto este espacio y en el siguiente voy a hacer 6 puntos altos juntos, que me va a dar la forma de un abanico. Entonces acá hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Entonces tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me salto un espacio, salto este y en el siguiente voy a hacer un punto deslizado. Me salto el siguiente espacio y en el siguiente voy a hacer otro abanico de 6 puntos altos. Acá todos juntos voy a hacer 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Me salto un espacio, siguiente un punto deslizado. Y esto es lo que voy a alternar acá 8 veces. Voy a hacer 8 abanicos, así siguiendo esta secuencia de un abanico, salto, punto deslizado, salto, punto, abanico. Y así hasta tener un total de 8 abanicos. Muy bien, acá ya tenemos los 8 abanicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 abanicos. Entonces al llegar a este punto ya me salté un espacio acá y hice mi punto deslizado. Entonces voy a hacer 5 puntos bajos. Entonces acá voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. En este acá, en el siguiente, voy a hacer mi último abanico de 6 puntos altos. Entonces acá voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos, todos ahí en el mismo espacio. Y sobre la tercera cadenita acá voy a deslizar. Deslizar acá. Entonces ya puedo estirar, cortar y esconder estos dos sobrantes, tanto el sobrante del inicio como el sobrante acá del final. Entonces voy a estirar. Muy bien, ya tenemos la base de nuestra gallinita. Entonces acá tenemos los 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 puntos. En el primero yo voy a insertar y voy a traer mi color rojo. Voy a traerlo acá y voy a hacer una cadenita. Me voy a saltar un espacio y en el siguiente, el tercero, voy a hacer ahí 3 puntos bajos. Entonces inserto acá y voy a hacer 1 en el mismo espacio, 2 y 3 en el mismo espacio. Me voy a saltar un punto y en el siguiente voy a deslizar. Hacia acá, punto deslizado. Voy a cortar un trocito de hilo y voy a esconderlo por dentro. Muy bien, ahora vamos a trabajar con color amarillo. Acá en el abanico tiene 6 puntos. Entonces en los primeros 3 vamos a trabajar lo que sería el pico. Entonces en el primero voy a insertar y voy a traer el color amarillo. Insertar acá y sujeto con una cadenita. En los siguientes 2 espacios voy a hacer punto bajo. Entonces en este hice una cadena, en el siguiente voy a hacer un punto bajo, siguiente un punto bajo. Voy a girar y en el primero no voy a hacer nada, pero los siguientes 2 los voy a cerrar juntos haciendo una disminución de punto bajo. Entonces acá en el siguiente inserto, traigo hilo y en la cadenita del inicio inserto y traigo hilo.
Estas 3 lazadas las voy a cerrar juntas y voy a hacer acá una cadenita. Ya. Muy bien. Ya tenemos acá esos primeros 3 puntos. Ahora vamos a trabajar en los últimos 3. Entonces acá vamos a insertar, traigo hilo y hago una cadenita para sujetar. En ese mismo espacio voy a hacer un punto alto. Entonces voy a hacer acá un punto alto. Voy a hacer una cadenita y en el mismo espacio voy a hacer otro punto alto. Y esto lo voy a repetir en los próximos 2 espacios también. Voy a hacer un punto alto, una cadena, un punto alto. Tengo acá un punto alto, cadena, punto alto, punto alto, cadena, punto alto. Y aquí voy a deslizar. Acá abajo vamos a deslizar, cortamos y escondemos esto por dentro igual que en las otras piezas anteriores. Y así de bonita quedan nuestras gallinitas. Sí, opcional, pueden hacerle esta tirita aquí de cadenas, es opcional si van a usarla para decorar, pero si van a usarla como portavasos no es necesario. Entonces, si quieren hacer esta tirita aquí, simplemente tienen que unir aquí y van a hacer 10 cadenas al aire y deslizan en el mismo espacio. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente. Adiós.